Regresamos acá, precisamente en este programa especial que nos acompañan estos amigos. César, una de las preguntas que uno se hace, vimos en una ocasión cuando el WIC desaparece, aparece el Partido Republicano, está a debate en este momento, si el Partido Republicano va a sobrevivir a esta crisis existencial, dicen algunos que tiene. Bueno, vamos a ver, yo creo que el Partido Republicano no está pasando sus mejores momentos, pero ha habido épocas muy duras para el Partido Republicano. Y yo creo que el Partido Republicano encarna los valores de decenas de millones de norteamericanos. ¿Pero cuál Partido Republicano? ¿El de Trump? ¿El de Bush? No el de Trump. Yo creo que el de Bush padre posiblemente sí, el de Bush hijo hoy día sería más discutible, es decir, muchos aspectos que el votante republicano medio apoyó en su día en Bush hijo, seguramente hoy sería más escéptico por el mal resultado de algunas políticas, pero yo no tengo la menor duda de que el Partido Republicano reproduce lo que piensan muchísimos norteamericanos, claro. Es decir, cree en un gobierno que sea eficaz y pequeño, que tenga unos impuestos bajos, que no intervenga demasiado en la vida de los demás, etcétera, etcétera. Es decir, por citar 3 o 4 pinceladas pequeñas. Ahora bien, yo creo que el Partido Republicano se ha radicalizado mucho, posiblemente en los últimos 15 años, año arriba, año abajo, y eso ha hecho que se produjera un fenómeno que hubiera sido increíble a finales del siglo pasado, y es que haya gente que son moderados, que se sienten más identificados con los demócratas que con los republicanos. También hay que decir, en honor a la verdad, que en este país hubo una época, a mediados del siglo XX, en que el Partido Republicano estaba situado más a la izquierda, por decirlo de alguna manera, que el Partido Demócrata. Es decir, los demócratas del sur estaban mucho más a la derecha que los republicanos del norte. Yo creo que eso no es malo. Creo que eso indica hasta qué punto los dos grandes partidos en Estados Unidos son versátiles y suelen escuchar lo que dice la opinión pública en un momento u otro. Insisto, eso a mí no me parece malo, todo lo contrario. Creo que es una de las virtudes del sistema americano, pero sí creo que el Partido Republicano ahora mismo está en una crisis de la que a mi juicio solo va a salir desplazándose hacia el centro. Es decir, volviendo a lo que ha sido el republicanismo de centro que ha existido durante décadas. A mí lo que me parece, hablaban ustedes de la tecnología, que después voy a regresar con Mauricio con este tema de la tecnología, pero Frank, a mí lo que me parece que estamos viendo también el sistema, al igual que yo creo que estamos reinventando y están desapareciendo paradigmas que sostuvieron pues el siglo XX, o sea, tecnológicamente, en capacidad productiva, en medios de producción, etcétera, etcétera. También estamos viendo que el instrumento político que se utilizó para poder gobernar la sociedad industrial está desapareciendo precisamente porque la sociedad informática tiene otras exigencias que todavía no están contempladas dentro del modelo político, que es mucho más directo, que tiene que ser mucho más participativo. Y lo que yo presiento es que básicamente todo el aparataje este de gobierno está perdiendo legitimidad a una velocidad extraordinaria porque los ciudadanos no se sienten representados por su gobierno, sino les parece que su gobierno les está representando a intereses muy especiales. Bueno, siempre eso ha ocurrido y siempre ha habido cierto nivel de disonancia entre lo que aspira el contribuyente o el elector. Pero la tecnología que emerge sin lugar lo hace más puntual, ¿no? Exactamente. Lo que eso se destaca más porque ahora hay una diseminación de información espectacular. La gente tiene más acceso a toda la información de gobierno, porque los gobiernos en eso han respondido a las necesidades y tú ves que ahora hay acceso, no el que debería ser, porque hay gente que quiere más acceso todavía, cosa que hay que ver cómo se ajusta, pero hay esa tendencia, ¿no? La tendencia a mayor acceso a la información y por tanto idealmente el elector, el ciudadano, va a estar más informado. Se mantiene el bipartidismo, se mantiene la estructura partidista, se mantiene básicamente el modelo político tal y como lo tuvimos en el siglo XX. Yo diría que sí, yo diría que en estos momentos la gran discusión interna que tienen los grandes estrategas políticos dentro de los dos partidos es cómo se ajustan a la realidad del siglo XXI. Y eso yo creo que aquí los norteamericanos siempre se han caracterizado por esa capacidad que tienen de ajustarse a las nuevas realidades del mercado y de la sociedad. Mauricio, lo que está ahora en cuestionamiento es la selección, cómo seleccionan los partidos los candidatos. Pero está en cuestionamiento precisamente el papel aún del instrumento político. O sea, los norteamericanos no entienden por qué un solo senador puede paralizar el gobierno. Los americanos no entienden por qué una fortuna como la de Cox se puede poner al servicio
casi de manera incógnita de un proyecto que se disfraza de interés público cuando termina siendo de interés muy particular. Sí. Que los jefes, los presidentes de comité, tanto a nivel estatal como a nivel federal, pueden secuestrar un proyecto de ley aunque lo apruebe el pueblo completo. Todo eso no debe estar a revisión. Oye, y en adición a eso, los americanos tampoco se explican cómo es posible que las reglas del partido se pueden cambiar 3 días antes de la convención. Exactamente. Y cómo las reglas son anacrónicas muchas veces y bizantinas siempre. Y no entiende cómo es que no se elige el presidente con el voto popular, porque todo el mundo se cree que aquí se elige el presidente con el voto popular, que no es así, porque por el colegio, que es otra cosa bizantina. Pero yo quiero regresar a los tres. En lo que dijo Frank, me gustaría hacer el comentario que ¿qué fue lo que te dijo tu maestro? Que indigestión de información. De información, exactamente. Bueno, ese es el problema, que hay indigestión de demasiada información y eso viene por el social media. Exacto. En otras palabras, hay tanta y tanta información disponible. Mira, nuestro buen amigo Tony Mangó está escribiendo la historia de la familia Mangó, que viene originalmente de Francia. Y él dice que él no tiene que ir a Francia, porque la información que él puede conseguir a través de su computadora sobre su familia, que está todo ya a la mano, eso cambia el mundo. En cuanto a lo que dice Tony de los españoles que vinieron analfabetos, cuando llega Fidel Castro, recuerda que Franco mandó a hacer un estudio de cuántos cubanos, habían 6 millones y pico de cubanos, podían reclamar la ciudadanía española por ser hijos o nietos de españoles. 1.300.000 cubanos de 6 millones podían reclamar. Así que es decir, todos los cubanos americanos que están aquí en Miami, yo te aseguro que es casi imposible conseguir uno que no tenga por lo menos un abuelo español. Y cuidado, muchos de ellos, los dos padres. Así que... ¿Y eso qué cambia? Bueno, pero fíjate, entonces está el tema de la educación, que venían analfabetos. Pero esos mismos analfabetos eran los capitanes de la industria de Cuba 50 años después. En otras palabras, eran los dueños de centrales azucareras. Mira, en Puerto Rico pasó un fenómeno de los corsos. Los corsos venían como indentured servants. En otras palabras, tenían contratos. Oye, a los 10 años compraban los contratos y a los 20 años compraban la finca. De manera que a los 30 años de llegar los corsos a Puerto Rico, y hay 500.000, y yo soy uno de ellos, descendiente de corsos, hay 500.000 en Puerto Rico, a los 30 años de haber llegado eran dueños de todas las fincas de café de Puerto Rico y eran analfabetos. Bueno, pero quiero precisamente decir algo sobre eso. Yo solamente me refería a la cuestión de leer, no me refería a otras cosas. Sí. Claro, la economía cubana se levanta en la primera mitad del siglo, en gran parte gracias a esa inmigración española. Claro. Esa inmigración española consistía en muchos casos de individuos que empezaban a trabajar de madrugada y terminaban de noche. Trabajaban. No es como y ahorraban. Y invertían. Exactamente. Y no es la misma inmigración que vino en el siglo XVI. No vino a hacer eso. Muy diferente. La buena de verdad fue la que vino en el siglo XIX, entre otras cosas porque los gobernadores norteamericanos de Cuba, el presidente Estrada Palma y sus sucesores, abrieron las puertas a los españoles, pero al abrir las puertas a los españoles, inclusive los que habían peleado a favor de que eran integristas, ¿no? Decir que estaban en contra de la independencia, le hicieron un beneficio a Cuba tremendo, a la economía del país, porque el problema no consiste solamente en leer, nos referíamos solamente a ese tema, y se educaban también, e iban a la escuela por la noche, esos que trabajaban en las bodegas, y sus hijos los mandaban a los mejores colegios posibles. Acabo de pasar la publicidad. Vamos a recuperar la conversación cuando regresemos aquí en este programa especial. Hoy le damos la bienvenida a la Clínica Las Mercedes, que se une precisamente pues, a este espacio. Para ellos, nuestro agradecimiento, y aquí tenemos el mensaje.